Uno de los regalos más hermosos de la vida son los hijos, pero tan grande como eso son los nietos. Para los abuelos y las abuelas, los nietos y las nietas son algo muy especial, porque nos reviven todo lo que vivimos cuando nuestros hijos eran chiquitos. Algunos hijos se ponen un poco celosos porque piensan que quieren a sus hijos más que a ellos mismos, los abuelos. Pero no es así. En realidad, tienen que estar bien contentos, porque los abuelos son como mamás y papás segundos que tienen los nietos. Tendrían un montón de mamás y papás por duplicado. Todos los abuelos somos mamás y papás duplicados. Así le pasaba a la abuela Chicha y al abuelo Alejo, que querían mucho a sus nietas y a sus nietos. Tanto que cuando la mamá tenía que trabajar, los iban a buscar a la casa para después llevarlos a comer y llevarlos a la escuela. El abuelo iba en su auto, manejando y manejando por la ciudad. Y cuando subía a los chicos y encontraba una calle vacía, aceleraba y decía: va a despegar la nave, va a despegar la nave, este avión va a zarpar. Y aceleraba, de golpe frenaba y volvía a acelerar y frenaba y daba marcha atrás y aceleraba y frenaba. Parecía una montaña rusa. Los chicos se reían mucho con el abuelo. Era como estar en un parque de diversiones, la montaña rusa y todas las sensaciones juntas. El abuelo frenaba cuando veía un pajarito, cuando veía un cartel, cuando no veía el semáforo. Frenaba y se reía diciendo: ¿qué pasa? ¿Qué frenada? Aquí no ha pasado nada. Gracias a la casa del freno hidráulico. Y hacía la propaganda de una casa que vendía frenos para autos. Los chicos se reían mucho. ¿Y saben cómo le habían puesto? José, el abuelo, aprieta freno. Aprieta freno le había puesto, porque eran chiquititos y hablaban así. El abuelo aprieta freno. ¿Saben qué? El abuelo Apretafenos lo llevaba hasta la casa donde esperaba Chicha, con una comida humeante, rica, estofado, con mucho tomate y mucha zanahoria y cebolla. ¡Qué olorcito salía de esa olla! Y ahí mismo los fideos, los ravioles, los añolotes. Había días que era una fiesta, había fugacetas. Las hacían con la masa de pan crudo y queso adentro. Cuando uno hincaba el diente, chorreaba todo ese queso caliente y se quemaban las manos. Y había que soplar mucho. Todo eso acompañado por un jugo exquisito, un elixir. Era el jarabe de naranja de la abuela. Lo hacía el abuelo Alejo con las cascaritas de naranja con alcohol, y después la abuela lo ponía a cocinar con azúcar, con agua y un montón de cosas más. Lo ponían en botellas de vino viejas o de licores, y cada vez que se nos acababa a nosotros los nietos, lo traía. Les regalaban los abuelos una botella más para tener en la casa. Todo el mundo se desesperaba por ese jarabe. Era muy conocido y querido por todos. De postre siempre había algo rico. Había helados, había cremas, había tortas, de todo. Y después había siempre diversión. Al abuelo, la abuela lo tenía corriendo y le decía: Alejo, trae, Alejo saca, Alejo pone, Alejo cocina, Alejo lava la chaucha, Alejo corta la selga. Y Alejo decía: ¿qué pasa, Paco? Los chicos se reían. ¿Cómo se reían? Se reían un montón. ¿Saben por qué? Porque en realidad a todos les quedó la duda que al abuelo aprieta freno le fallara la audición, como pensara la abuela. En realidad lo hacía para que ella se enojara y para que los chicos se rieran. Paco no era ninguno de ellos. Paco era un señor que él había conocido, que era sordo y que vivía en una casita en el río.
Y cada vez que le hablaban decían, ¿qué pasa, Paco? No escuchaba nada. Entonces el abuelo se acordaba de esa frase y le hacía rezongar a la abuela Chicha. Cuando terminaban todas estas cosas de jugar, de comer, volvían a prepararse con los guardapolvos, las mochilas para salir, para ir a la escuela. Un beso a la nona, subirse de nuevo a la nave y otra vez la experiencia de andar por la calle con el abuelo, acelerando, frenando, acelerando, riéndose. Así recurrió la infancia feliz. A esos abuelos les debemos mucho. Gracias, abuelo Alejandro, que cumplirías años. Gracias, abuelo Kiko, que ayer cumplías años. Gracias, abuela Chichi. Gracias, abuela María Carmen. Beso.